Pero Guadalajara no tiene por qué preocuparse, se le viene una serie de rivales muy a modo, e insisto, Toluca, lo de Toluca es una burla para el torneo. Toluca se está burlando del torneo, lo de Toluca Toluca está es... está por encima de, no, esa es no, la no, realidad, no, ¿no? no, Y no. eso que, Cruz Azul es el único que le puede y alzar no la sé, voz. Rafa, porque a ver, el Cruz Azul Chivas, aunque lo perdiste, fue un partido muy parejo, muy, ¿no? O sea, creo que Sí, ahí sí, dices, sí. bueno, Guadalajara y Cruz Azul se pueden competir igual y a 2 partidos, visita y local. No sabría hoy decirte, sería Cruz Azul o sería Chivas, porque lo vi muy parejo. Pero Toluca, a ver, no aplastó a Chivas, pero se vio con Porque no una quiso. tranquilidad y una comodidad de que no se sentía en peligro en ningún momento Toluca, que a mí sí me sorprendió. Coincido contigo en que Milito se equivoca, tiene que aprender, no pasa nada, obviamente Toluca es un equipo que ya tiene un trabajo con el turco, que es bicampeón del fútbol mexicano y que se la ha llevado a medio gas y así va a terminar el torneo porque tiene que ir más o menos planeando cómo va a ser la liguilla del fútbol mexicano. Pero sí, hoy Toluca, a ver, yo antes decía, hace algunas semanas, es que Toluca está en un escalón. Toluca está hoy como 3 o 4 escalones por arriba del resto de los equipos de la Liga Mexicana. Por Cruz Azul, por Chivas, por Tigres, que parece que despierta y que tiene un buen plantel. Y hoy a Rayados lo descartamos, ¿no? Que Rayados, ni siquiera Sí, sabemos si se va a sí. quedar Torrent, que yo creo que estás muy a tiempo, jornada 9, de buscar otra alternativa. Ahora, con las últimas, con todos los errores que se ha aventado Tato Noriega, hoy no sabría dónde está buscando, ¿eh? Ahora, yo te había dicho lo de Toluca, verifícalo. Pues, está jugando, o sea, cuando tiene un adversario más o menos a su altura, que lo puede ver a la cara, le juega 2 toques, recibo y entrego, y a veces ni siquiera 2 toques. O sea, cuando el Toluca quiere jugar a tope de su calidad, no hay equipo que lo detenga. Es cierto, a ver, ¿qué hubiera pasado si Ledesma no comete esa tontería? Lo cual, yo no sé si este error de Ledesma lo bajó de la Copa del Mundo, no lo creo, pero es un error muy grave que tendrá que platicar con él Rafa Márquez y decirle, oye, a ver, revisa el perfil en el que estabas parado, ya ahí hay un error tuyo. Segundo, entiendo que si no hubiera estado Romo, Aguirre ya hubiera estado ahí detrás para darle tranquilidad a Ledesma. Entonces, son escenarios que se le escapan de la mano a Milito. Pero Milito decidió que jugara Romo, Milito decidió mover a Aguirre. Entonces, esas son las circunstancias que tienen que pesar en un partido. Por lo demás, bueno, pues dejas fuera a Gobea, un jugador que había sido muy consistente, y terminas, a ver, Chivas termina siendo un buen partido dentro de sus limitaciones, y que también queda claro, los cambios que generalmente hace Milito le funcionan. Este caso, Camberos no estuvo al nivel de lo que vimos en la semana No. pasada, pero de todas maneras tendrá que ir mejorando, platicando con él. Pero a Chivas, insisto, se le viene la posibilidad de asegurar el pase a la liguilla sin ningún problema e ir haciendo todos estos ajustes. A ver, estos topes que se dio Milito, porque también decimos Milito se equivocó, pero también intentamos que el jugador le hace saber o le deja saber o le manda señales en la semana y el entrenador se las cree. El entrenador dice, no, ya está, listo, con este me voy, así funciona. Bien, bueno, es lo que yo tantas veces he platicado con casos como el de Antuna. No, es que Antuna en lo que te dejan los entrenamientos, dices tú, no, este es un crack. Sí, pero luego que lo pones en la cancha, desaparece. Ahora, en el caso del Toluca, yo mencionaba a Díaz Price en Twitter, en el sentido de que se aventó un partidazo, pero un partidazo. Y luego decía, este es el mismo tipo que estuvo en León y que no lo supieron aprovechar. Y sí, es el mismo tipo que después se fue al Everton. O sea, es cuando un entrenador te sabe potenciar. Y el turco Mohamed lo ha hecho con tantos. Y este Díaz Price se aventó un partidazo, Sí, Eli. Se es un muy aventó buen un partidazo. O jugador. sea, Mira, Rafa, yo sé la sí, sí, historia sí. un poco más de cerca. Price, que es de Cancún y estuvo jugando en un equipo que se llama Yalmacán. No sé si todavía existe, creo que ya no. Se formó en el No, Atlante. se formó en Para Yalmacán, te voy a empezarse, decir por qué. no, Pero no, no, espérame, te no. voy a decir por qué. Mi Sus papá, inferiores fueron en el espérate, mi papá lo Atlante. dirigió. Él venía de fuerzas inferiores Ah, ok. y juega en este equipo de tercera división de Yalmacán. Después de eso, hacen una visoría
donde mi tío, mi papá Salvador Patiño lo dirigió en tercera. Mi tío David estaba en Pumas. Lo llevan a unas pruebas para sub-20 y creo que no es mucho del agrado era el Pizar en ese momento el que estaba en la sub-20. Después de que se va a la sub-20, mi papá habla con Rubén Ayala, con el ratón Ayala, y con chavicos que estaban en León, igual en sub-20. Él se va a sub-20 de León y después de ahí lo debutan, pero realmente tiene pocos minutos, va al Everton, o sea, va, viene y hoy recae en Toluca, o sea, nada más para que quede clara cómo ha sido la trayectoria de Price, que es un chavo de mucho talento, que de pronto el tema era medio rebelde, medio desobediente, pero es un gran jugador. Hoy se encuentra con el Turco y yo creo que el Turco le va a sacar el máximo potencial. Es un chavo que no tuvo ese proceso largo de fuerzas básicas como lo han tenido otros y es muy difícil que de una tercera división llegues a un equipo de primera división. Pero pues nada más ahí, en la No, cerecilla del pastel, lo tengo que mencionar porque lo tengo que presumir, parte de que estuviera hoy en primera división, no decir que al 100% lo formó como dice la Volpe, pero Salvador Patiño, que es mi papá, lo tuvo en esa etapa formativa. Nada más lo quería aclarar. O sea que, o sea que en tu casa dicen, ese lo hice yo. Sí, Ah, en mi bueno. casa lo dicen. Ah, bueno. No, y la verdad es que, a ver, tú dices que era el temperamento un poco rebelde. rebelde. Alexis Vega, espérame, Alexis Vega, rebelde. Marcel Ruiz, también medio rebeldón. Córdoba, que me parece que no va a cuajar, rebeldón también, hay que decirlo. O sea, de repente como que ese tipo de situaciones le sientan bien al Turco, le agrada el tener que de repente propulsar a esos jugadores, como lo hemos visto que lo ha hecho muy bien en el equipo de Toluca y en otros equipos también, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que vaya para selección. A lo que vamos es a que la mano del entrenador, es decir, hay futbolistas o podemos generalizar que el futbolista tiene facultades que se le han visto todo a su desarrollo desde niño, pero no todos los entrenadores saben explotar esa misma capacidad que está en Tardó tiempo, desarrollo. Rafa. Price Y tiene 27 años. Sí, por eso te digo, es acá de la cabecita, pues. O sea, ¿por qué maduran tan tarde? Pues ahí están los casos de Henry Martín y los casos de Oribe Peralta, y hay otros que nunca maduran. Nunca maduró Pizarro, nunca maduró el Zorrillo Herrera, nunca maduró la Chofis, nunca maduraron tantos y tantos y tantos y tantos. Los golpes, Eli. Acuérdate, Guardado cómo era, hasta que antes de la Copa del Mundo resulta que el Sevilla le dice: tú acá ya no tienes nada que hacer. O Valencia, y el Bayer Leverkusen le dice: no, tú ya ni siquiera pasaste la prueba, que Dios te bendiga. O sea, Guardado antes de la Copa del Mundo 2014 no tenía equipo. Y entonces dijo: ah, caray, se acabó mi carrera. El Piojo lo rescata, tiene un excelente mundial y después ya vimos lo que hizo en Holanda y en España, ¿no? Sobre todo en la imagen que dejó en el Betis. Pero bueno, esperemos que el Turco siga haciéndole ese favor al fútbol mexicano. Y de Chivas, pues, que aprenda Milito. Y Que también los aprenda Milito jugadores, porque ¿no tiene te por parece, Rafa? O delante. sea, por ejemplo, chamacos como Ledesma, que por ahí Bernardo Juárez me escribe, yo creo que me escribe más que a su esposa, me escribe a cada rato, me manda, ahí está su, no sé, ahí está su cotorro, se agarra de todos, creo que no le va a Chivas, le cae bastante mal Cotiza Chivas, como acoso. pero también creo que le viene bien a algunos futbolistas, en el caso de Ledesma, aprender, madurar. Se me haría exagerado pensar que por ese error pierda un lugar en la Copa del Mundo, porque además no tienes mucho, ¿no? No es que hoy le sobren opciones a Claro. Javier Aguirre, pero te van a servir ese tipo de errores para ir mejorando en tu carrera. Y Chivas sigue jugando bien, pero cuando te encuentras con un equipo muy bien dirigido, muy bien armado, con experiencia, pues va a pasar lo que vimos el fin de semana. Sí, y es aprendizaje de todos. O sea, Richie Ledesma había estado en un nivel de competencia como el que está enfrentando ahora. No, va a seguir cometiendo este tipo de errores. De repente olvidamos que Daniel Aguirre tampoco se había visto sometido a este tipo de situaciones y las ha sabido asumir muy bien. El caso de Brian Gutiérrez también. O sea, recuerden eso, son jugadores que están conociendo un nivel de competencia distinto. Porque me podrán decir de Ledesma: pues es que él venía de Europa, sí,
pero no tenía obviamente ni la presión de lo que representa jugar en Chivas y además en este tipo de condiciones como lo es para el Guadalajara, ¿no? En fin, bueno, y lo de Cruz Azul sigue siendo agradable. O sea, ya Cruz Azul está jugando bien, está dominando los partidos, sufre innecesariamente. El Arcamón está manejando muy bien al grupo, se da lujo de hacer cambios, completa minutos de los juveniles. Y bueno, insisto, hasta Lucas Romero ya parece que aprendió a jugar al fútbol bien lo de Cruz Azul. Ya hablaremos de que es cierto, no tuvo a nadie enfrente, pero la verdad es que una reverenda vergüenza de adversario. Pero Cruz Azul hace su chamba bastante bien. ¿Tiene hoy Cruz Azul el mejor plantel, Rafa? Que a mí de pronto ese medio campo con Charlie, con Jeremy, cuando ves que aparecen futbolistas como Paradela, para vecino, dices, pues yo creo que es el equipo, a ver, más competitivo hablando de hombre por hombre. Ya después veremos lo que hace el Arcamón y el Turco Mohamed, ya lo dije y no me voy a bajar de ahí, está varios escalones arriba. Pero este Cruz Azul, a ver si lo ha hecho muy bien el Arcamón, pero es que le armaron el equipo a lo que quiso. Y hoy por eso Claro, está por eso. jugando de esta forma. Y lo de Rayados ya es de pena, ¿no? O sea, si yo fuera Torrent, porque además en la conferencia él quería que le platicaran o que le conversaran, él decía un intercambio de ideas entre cómo había jugado Cruz Azul. Y no sé, no terminé de escuchar qué le dice el reportero, pero pues eso no es chamba del reportero. Eso es chamba de Torrent y de su cuerpo técnico, saber cómo juega el rival. Y si lo revisaste y No, si Eli, viste no, videos, no. pues estás un poquito tontito porque tendrías que haber planeado distinto el partido. Es que no es por ahí, Eli. A ver, ¿qué es lo que pasa? Y te digo, pues yo lo viví con el Tata Martino y quedó en ridículo a final de cuentas en aquella conferencia de prensa previa a la Copa del Mundo. Lo que pasa es que cuando el entrenador quiere llevar a su terreno, a ver, haz de cuenta, el entrenador te lleva a su terreno y te hace preguntas que incluyen aspectos tácticos. Tú le podrás ripostar, pero en el escenario de credibilidad hacia la gente y hacia los coleguitas, dime quién tiene más credibilidad, el entrenador que se dedica a eso o lo que tú puedes haber aprendido a lo largo de los años. No, el entrenador te lleva por puesto, por salario y por el sitio donde está ubicado, una presencia que marca una superioridad en conocimiento. Yo creo que hay por ahí algunos comentaristas, algunos reporteros incluso, que te pueden analizar un partido mejor que el mismo entrenador, aunque el entrenador conozca a sus jugadores. Esto no lo convierte en un genio táctico, porque si fueran genios tácticos, vaya que resolverían los partidos y aún así siguen cometiendo errores, como el caso de Torrent. O sea, esa perniciosa actitud de mis jugadores dieron un magnífico. No, pues ponlos contra la pared. O sea, son una bola de irresponsables. Reaccionaron cuando estaban siendo humillados. Rafa, ¿qué hace ahí Estefan Medina? Además que el prime de Estefan Medina, o sea, fue en Pachuca. Ya. O sea, ni siquiera. Con Con Rayados tal Rayados vez el primero dio par de buenos años, partidos. pero ya no es el mismo y aún Sí. así el de pronto quererte No, no, hacer no, 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 no. el sabio y el erudito del fútbol y decir que todo lo que hagas está bien, está mal que se ponga así con la prensa. Es un tipo que no acepta sus errores, que se ha equivocado. Veo creo que salió, sí, creo que era la cuenta de Canales, ya no fui, la corroboré, pero dice, no, ¿saben qué? No he estado a la altura, ofrezco una disculpa, etcétera. Mejor un jugador, que yo sé que cobran mucho dinero y que para eso los traen, pero tiene un poquito más de dignidad y salir y decir, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado. Y el entrenador quiere que los reporteros o los comentaristas le hablen de cuestiones tácticas en la conferencia. Esto yo no digo que esté mal, pero es una forma como de querer tapar los errores que cometes y no los reconoce Domenech Torrent. Si No, fuera es un mi acto de trabajo escapismo. y si yo fuera el Tato Noriega, Torrent no tendría que haberse ido antier, tendría que haberse ido hace 4 o 5 fechas, ¿no? No, es decir, recordemos algo y lo planteábamos. Él no tendría ni que haber iniciado el torneo, Es Eli. que Él no Rafa tendría ni que haber tenía el iniciado. oxígeno que a todos nos pasó del Mundial de Clubes. Fue así. Pues sí,
Pero también eso demuestra dos detalles. Uno, que lo rebasa el equipo y dos, que los jugadores te dieron un nivel insospechado, inesperado en el Mundial de Clubes. Nada más, pero él lo podían haber cortado terminando el torneo anterior y podían haber resuelto. Ahora, la incapacidad para saber elegir entrenadores. Van con De Michelis. Imagínate ahora, y De Michelis termina en el Mallorca. O sea, son situaciones, el caso de Anselmi te lo platicaba. Anselmi está a una derrota en la Copa Libertadores para que definitivamente lo hagan a un lado. No es tan fácil dirigir el fútbol mexicano, pero queda claro que para algunos entrenadores, sí, pues el Turco Mohamed en Europa le fue muy mal. En Argentina ya los últimos momentos no habían sido tan buenos. Entonces, sí, encuentran material noble en México, pero también hay tipos que no tienen nada que hacer, ¿no? Tú tan defendido técnico de San Luis, tú tan defendido técnico de Juárez, tú tan defendido técnico de no sé, por favor, hombre, es una vergüenza. Pero en fin, pues creo que es todo, ¿no? Tigres, te digo, bien, tendrá que mejorar todavía un poquito para alcanzar el nivel de Cruz Azul, Toluca e incluso de Chivas, pero tiene también material. Tiene un jugador como Ángel Correa, que es cierto, se equivoca de manera dramática en la final contra Toluca, pero es un jugador que la forma en la que te resuelve ese gol con los errores que evidentemente había en el equipo del América, pues ahí no puedes hacer Es el absolutamente mejor jugador extranjero de la Liga Mexicana.